7:47 y vamos a hablar acerca de la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Justamente este 28 de septiembre, representantes del IES se reunieron con el ministro de Finanzas y otras autoridades del Estado para analizar cómo el gobierno va a cumplir las obligaciones que tiene con la seguridad social. Así lo ha mencionado Alfredo Ortega, representante del Ejecutivo para presidir el Consejo Directivo del IES, y efectivamente son conscientes que hay atrasos de pagos del aporte del 40% del Estado al fondo de jubilación de este año. Agregó que el monto al que asciende este atraso es de 1.250 millones de dólares. Esta fue la segunda reunión que tienen las dos partes para abordar este tema y se prevé que hay una tercera en la primera semana de octubre. Y es que recordemos que desde el 2001 el Estado está obligado por la Ley de Seguridad Social a aportar con el 40% del pago de las pensiones jubilares. Esta ley también le obliga al Estado a cubrir el gasto de las atenciones de salud de los jubilados, contribución que también presenta atrasos millonarios, y una situación en que, bueno, le pone en una situación complicada al IES, una falta de liquidez que se agrava cada vez, mientras que el Ministerio de Finanzas, pues, sigue sin transferir los recursos de ese aporte para el pago de pensiones de los jubilados. Esa es una situación que incluso, pues, le ha llevado al IES a tomar ahorros y debilitar su fondo. Y bueno, de eso vamos justamente a conversar con Patricia Borja, abogada experta en temas de seguridad social. La famosa deuda del Estado con el IES es una deuda que se viene arrastrando desde hace años. ¿Y cómo va a solucionarse esto? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué podemos pensar de toda esta situación? Bienvenida, doctora Patricia Borja. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cuál es su criterio sobre la situación del IES? Una noticia que ya no sería noticia porque normalmente es algo que viene pasando y que se viene arrastrando además. Muy buenos días, Verónica. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para toda su audiencia. Realmente, y lamentablemente, como usted señala, lo referente a los incumplimientos del Estado en el pago de las obligaciones por concepto de contribuciones que tiene que realizar al sistema de seguridad social y específicamente en este caso al IES, pues ha sido una constante. No es una realidad que le pueda mencionar es solamente del gobierno actual. Eso es algo que incluso pasaba en el siglo anterior según los datos que constan en los libros de historia, por ejemplo. Y también recordar, por ejemplo, que en el año 2008 inclusive se llegó a, claro que también con varios cuestionamientos, a Así. cancelar o cubrir esa deuda histórica por concepto del 40% desde el periodo 1985 hasta el 2007. Entonces son incumplimientos reiterados por parte del Estado en cuanto a la entrega de esta importante fuente de financiamiento, porque hay que recordar que las contribuciones del Estado, según la Constitución, constituyen una fuente de financiamiento del sistema de seguridad social y del IES como tal. Entonces, obviamente, estos incumplimientos o ante estos incumplimientos, lo que se esperaría realmente es que haya también en función de la situación de la caja fiscal, porque tampoco estamos en medio de una situación económica lo suficientemente óptima u óptima realmente, pero se esperaría que pues haya al menos algunas transferencias, un acuerdo realmente para que haya transferencias periódicas, por así decirlo, para evitar que, por ejemplo, en el caso del seguro de pensiones del IES, continúen estos procesos de recuperación de inversiones porque para poder cancelar las pensiones, porque el IES no puede dejar de cancelar las pensiones jubilares, entonces debe tomar recursos de su portafolio de inversiones Claro. en lugar de invertirlos. Y, por ejemplo, me permito mencionar un dato adicional y es que en la audiencia que se llevó a cabo este martes en la Corte Constitucional acerca del proyecto de decreto ley de urgencia en materia económica para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas, que tiene planteamientos que involucran al IES, pues la Procuradora General del IES, ante una pregunta realizada por una de las juezas de la Corte Constitucional, pues señaló que la deuda global del Estado con el IES
con todos los seguros en realidad, supera los 13.000 millones de dólares. Entonces es una cifra bastante abultada y de hecho hay algunas situaciones en cada uno de los seguros, porque por ejemplo en el caso del seguro de salud hay algunas limitaciones porque por parte del Ministerio de Economía y Finanzas se exigen la presentación de resultados de auditorías, hay también un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado y en general lo cierto es que no se evidencia realmente un compromiso significativo para tratar de determinar ese monto de la deuda, por ejemplo, con el seguro de salud y establecer un calendario de pagos, más allá de que tan solo en el año anterior se reconoció un muy pequeño tramo de esa deuda con el seguro de salud. Ahora, digamos que este gobierno, en un caso hipotético, porque va a ser difícil que ocurra, se pone al día con el IES, pero esta situación va a seguir pasando, este hueco que tiene el IES va a seguirse dando en los siguientes gobiernos, porque, bueno, es bastante fuerte el aporte del 40%. ¿Qué alternativas se podrían dar a esto? Sí, en este caso, para poder discutir y abordar algunos planteamientos o propuestas en este ámbito y lograr reformas legales, que sin duda se requiere de varias reformas legales en el caso del seguro de pensiones, por ejemplo, es importante que la institución, es decir, el IES, pueda generar los niveles de transparencia lo suficientemente adecuados para que la población pueda conocer la realidad de este seguro administrado por el IES. ¿Por qué motivo? Porque recordemos que, por ejemplo, en este año el señor presidente de la República conformó una comisión. Claro que el contexto político y el momento político en el que ella decidió crear esta comisión, pues fue bastante difícil y luego ya con la decisión de disolver la Asamblea Nacional, pues realmente lo que presentó la comisión quedó como un planteamiento adicional. Pero es importante lograr transparencia en la información porque la Corte Constitucional ha establecido algunos lineamientos para el trámite legislativo de propuestas de reforma en materia de seguridad social. Ujú. En este mismo momento, lo referente a los estudios actuariales es preocupante porque no hay como tal estudios actuariales actualizados. Tienen corte a diciembre del 2018, está en proceso de validación los estudios con corte al 2020. En este año se había autorizado la elaboración de estudios con corte a diciembre del 2022. Entonces, este es un primer gran desafío realmente. Bueno, ¿y cómo tomar decisiones si es que no se tienen datos actualizados? Esto también es complejo, doctora Patricia. Realmente sí es bastante complejo este particular y por eso, bueno, dado que ya está por concluir el periodo de funciones del actual presidente de la República, pues va a ser muy importante verificar, ojalá en el debate presidencial que se va a realizar, pues haya la posibilidad de que también se aborde esta temática relacionada con la seguridad social. Y sería muy importante verificar en primer término a quién pudiera corresponder la designación del representante del Ejecutivo ante el Consejo Directivo del IES, porque esta es una potestad del Ejecutivo de acuerdo con la Ley de Seguridad Social, sin perjuicio de que, claro, el Consejo Directivo del IES pues también cuenta con otros dos integrantes y que ahora mismo también hay varios inconvenientes con el proceso de designación por algunas dificultades en el Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué menciono este particular? Porque realmente en un plano, no lo mencionaría como algo ideal, pero Ujú. adecuado, se esperaría que de la propia institución provengan algunas propuestas, planteamientos y ojalá realmente que desde la representación del Ejecutivo, al igual que hay la necesidad de que haya esa voluntad política de otros actores inmersos en esta materia para poder discutir sobre esta temática. De ahí, en cuanto a planteamientos, hay varios realizados por parte de la Organización Internacional de Trabajo. Hay varios estudios y validaciones de estudios actuariales de años anteriores. Hay también este anteproyecto de ley de pensiones y planes de ahorro que fue entregado por la Comisión
comisión Así es. interdisciplinaria creada por el presidente de la República. Entonces hay un bagaje de planteamientos, de posibilidades, pero realmente el desafío más importante es lograr que haya esa voluntad política. Y ahí lo que le podría mencionar es que hay una gran responsabilidad en las organizaciones de trabajadores, en las organizaciones de empleadores, pero también en la sociedad civil, de exigir más de aquellas autoridades que tienen la potestad de implementar cambios en esta materia Así y es, lo que no hacerlo podemos de manera técnica. es quedarnos de brazos cruzados y decir aquí no pasa nada y no se hace nada y los gobernantes, las autoridades que sigan echando la pelota para adelante, porque esto no es sostenible, amigos. 7:57 estamos conversando con Patricia Borja, abogada experta en temas de la seguridad social. La doctora le quisiera cambiar, bueno, sobre este mismo tema del IES, pero otra arista de esta situación y es este nuevo decreto ley del presidente Lazo que podría afectar las finanzas justamente del IES. El IES, de hecho, puso reparos a este decreto ley del presidente Lazo que incluye una disposición para eliminar el pago de intereses de la deuda del Estado con la seguridad social. ¿Cómo vemos esto y en qué medida le va a afectar al IES? Otra afectación más al IES. Y justamente por ese particular, antes de mencionarle mi criterio sobre este planteamiento de este proyecto de decreto ley, ahí es cuando se ve una suerte de contradicciones o situaciones paradójicas de los distintos gobiernos, porque, por ejemplo, solo enfocándonos en el actual gobierno, eh, presentó un comunicado en estos días, me parece que fue antes de ayer, el Ministerio de Economía y Finanzas, en el que señalaba que el gobierno nacional garantiza la sostenibilidad del IES. Pero por otro lado, se observa este tipo de planteamientos que justamente son contrarios a la sostenibilidad de la institución. Hay dos planteamientos relacionados con la contribución del 40% y valores pendientes de pago específicamente. Por una parte, se está planteando que se elimine del ordenamiento jurídico la norma que es el sustento para la generación de intereses por valores pendientes de liquidación y que no hayan sido transferidos en el periodo previsto por Ujú. concepto de la contribución del 40% para las pensiones jubilares del IES. Pero además de eso, el otro planteamiento es que todos los intereses que ya se han generado por concepto de falta de pagos oportunos de esta contribución, pues sean redimidos en su totalidad, es decir, condonados, perdonados desde la promulgación de la Constitución que actualmente está vigente y está vigente desde el 20 de octubre del año 2008. Entonces, aquí en primer lugar es importante resaltar que ya el hecho de que el Estado no pague, y el gobierno central específicamente, no transfiera oportunamente estos recursos, a pesar de que en la Constitución también está previsto que serán transferidos de forma oportuna. Pero en la realidad, lo cierto es que ya el solo hecho de que no se transfiera de forma oportuna ya le genera un perjuicio al IES, porque se genera justamente o se produce un faltante Claro. para poder cubrir esas prestaciones. Y dado que el IES cada máximo hasta el 20 de cada mes tiene que pagar las pensiones, ¿qué es lo que debe hacer? Tomar recursos del portafolio de inversiones del BIES que deberían estar siendo invertidos para poder incrementar ese patrimonio, ese portafolio, para destinarlos a la cobertura de obligaciones actuales. Entonces, eso ya genera un perjuicio. Pero si a eso se añade que se plantee que no haya ninguna consecuencia jurídica frente a esos incumplimientos, es provocar realmente un doble perjuicio al financiamiento de las pensiones jubilares entregadas por el IES. Entonces, es un planteamiento contrario realmente a la Constitución, porque la Constitución reconoce la sostenibilidad como un criterio de funcionamiento del sistema de seguridad Claro. social, pero además también podría generar una contravención a la prohibición que está prevista por la Constitución en el sentido de que ninguna autoridad o institución puede intervenir, disponer de los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio y tampoco pueden menoscabar el patrimonio, porque ya son intereses generados.
Y de hecho, ayer en una entrevista en un medio de comunicación, la representante de los empleadores en el consejo directivo del IES, lo que señalaba es que ya ha habido periodos previos en los que se ha reconocido el pago de intereses, pero sí veo con mucha preocupación la postura del gobierno porque, por ejemplo, el viceministro de Finanzas señalaba que la norma no es clara para la generación de intereses y que más bien al plantear la eliminación de intereses, a pesar de que señalaba que no hay valores reconocidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, y al plantear la eliminación y que se perdone la totalidad de los intereses, buscan precautelar la sostenibilidad del IES. Entonces, es contradictorio realmente el planteamiento y contrario a la Constitución en primer Y lugar. preocupante además, porque se trata del Así IES. Yo es. quiero agradecer a la doctora Patricia Borja, abogada experta en temas de seguridad social, por conversar sobre estos temas que nos preocupan. Lamentablemente se nos fue el tiempo, habría muchas aristas que topar en torno al IES, pero bueno, estaremos pendientes también de los planteamientos de los candidatos y lo que digan respecto a ello. Este domingo es el debate y van a, me imagino, topar ese tema. Así que estaremos pendientes de aquello. Gracias, doctora Patricia Borja, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Verónica. Y solo un detalle adicional, si me permite, por favor, también hay que verificar lo que determine la Corte Constitucional respecto de este proyecto de decreto ley de urgencia en materia económica, porque para que pudiera eventualmente entrar en vigencia como tal, debería contar con un dictamen previo favorable, aunque lo veo realmente bastante complicado. Claro. Muchísimas gracias.